Buenas noches. Mi nombre es Yanil Josa, estudiante de Ingeniería de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión les hablaré un poco sobre las leyes de Maxwell de electromagnetismo. Bueno, en términos generales, las leyes de Maxwell son un conjunto de 4 leyes que relacionan los campos eléctricos y campos magnéticos con sus fuentes, es decir, con las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas y los campos eléctricos y magnéticos variables. Las cargas eléctricas son fuentes de los campos eléctricos, es decir, los originan, mientras que las corrientes eléctricas, cargas eléctricas en movimiento, son fuentes de campos magnéticos. Además, un campo eléctrico variable en el tiempo se origina un campo magnético y viceversa. Las leyes de Maxwell describen junto a la expresión de la fuerza de Lorentz experimentada por una carga en movimiento en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético, todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos, lo cual constituye uno de los aspectos que confiere suma importancia dentro de la física. Estas leyes deben su nombre al físico escocés James Clerk Maxwell, que nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo y murió el 5 de noviembre de 1879 en Cambridge, Inglaterra. Y si bien no todas fueron formuladas por él, la brillantez de su obra radica en el hecho de tratarlas en conjunto, obteniendo algebraicamente a partir de ellas, por ejemplo, la ecuación de onda electromagnética, demostrando con esto la naturaleza ondulatoria de los fenómenos electromagnéticos. Y además que la luz es una onda electromagnética al obtener el valor de la velocidad de la luz en el vacío partiendo de la ecuación de la onda. Maxwell es considerado el científico más grande del siglo XIX, siendo famoso por los conceptos de electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden encontrar escritas en forma integral o diferencial. Estas ecuaciones agrupan conocimientos adquiridos a partir de observaciones de fenómenos electromagnéticos realizados durante años, entre otros, por Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday. La primera ecuación que tenemos es la ley de Gauss para campos eléctricos, donde nos dice que hace referencia al flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada producido por una distribución de carga. Para entenderla, basta con imaginarse una línea de campo que atraviesa una superficie cerrada. Si la distribución de carga se encuentra por fuera de la superficie, la cantidad de líneas de campo eléctrico que entran a la superficie es igual a la cantidad de líneas que salen. Por lo tanto, el flujo total de campo a través de la superficie será igual a cero. Por otro lado, si la fuente se encuentra dentro de la superficie, todas las líneas de campos que éstas producen atravesarán la superficie en la misma dirección, saliendo si la fuente es positiva y entrando si la fuente es negativa. Lo que da como resultado un flujo de campo diferente de cero y proporcional a la cantidad de carga encerrada. Observamos también que esta ley escrita en cualquiera de sus formas, ya sea integral o diferencial, tienen el mismo significado. El diferencial de un vector que hace referencia al flujo de luz. En este caso nos indica que la existencia de una densidad de carga en una región produce un flujo de campo eléctrico en las cercanías. Luego tenemos la segunda ecuación, que es la ley de Gauss para campo magnético. Esta es conocida como la ley de Gauss para el campo magnético. Es muy similar a la ley de Gauss para el campo eléctrico, pues sin embargo está igualada a cero. Esto se debe a que en la naturaleza nunca se ha observado monópolos magnéticos. No significa que no existan líneas de campo magnético, pero sí que estas siempre son cerradas, es decir, nacen y mueren en el mismo punto. Un imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur.
Por el polo norte salen las líneas de campo y por el polo sur entran. Ahora bien, si lo dividimos por la mitad, el resultado no será dos polos separados, sino serán dos imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. No importa cuántas veces va a ser dividido, siempre va a ser cada vez más pequeño con sus dos polos. Entonces no vamos a tener el imán, si lo partimos uno que sean los dos del mismo polo, sino que siempre van a obtener, si se parte el polo norte y el polo sur, como lo vemos aquí en la imagen. Por lo tanto, la cantidad de líneas que entran a una superficie cerrada siempre se irán a la cantidad de líneas que salen, dando como resultado un flujo magnético a cero. Luego tenemos la ley de inducción de Faraday, que es la fuerza, pues para como ampliar la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que atraviesa el mismo. Puede existir una fuerza electromotriz inducida en un instante en el que el flujo atraviesa el circuito es cero. Entonces la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. Entonces, esta ecuación nos indica que un flujo de campo magnético variable en el tiempo puede inducir una fuerza electromotriz y por tanto una corriente eléctrica a través del camino cerrado que enmarca el área transversal que atraviesa las líneas de campo. Entonces aquí aparece, pues digamos, las ecuaciones para diferencial e integral, pero entonces vamos a referirnos sobre este segundo término que es conocido como el signo menos, que es conocido como la ley de Lenz, que dice que el campo magnético producido por la corriente inducida se opone al cambio del campo magnético original. Dicha de otra forma, un campo magnético variable induce turbulencias en el campo eléctrico alrededor. Si no existe un campo, este lo va a generar. Esto es más evidente si se escribe la ecuación en forma diferencial, donde el operador rotacional indica la capacidad que el campo de hacer rotar cualquier elemento que pueda experimentar. Entonces aquí tenemos como una pequeña simulación de lo que es el campo. Luego seguimos con la última ley, la ecuación, que es la ley de Ampère-Maxwell. Esta última de las ecuaciones tiene que ver con un experimento realizado en 1820 por Christian Ørsted, en el que observó que alrededor de un cable por el que circula corriente, esto como lo vemos aquí prácticamente aquí en como la simulación, rodeando lo que aumenta con la intensidad de corriente y disminuye con la distancia del cable. Basados en estas observaciones, Ampère postuló una ley en la que expresa formalmente que las cargas en movimiento generan un campo magnético. Posteriormente, Maxwell agregó un segundo término para incluir las corrientes de desplazamiento, que no hacen referencia al de la carga de un material, sino a la variación del flujo de campo eléctrico. De tal forma tenemos que tanto carga en el campo magnético, si no existe dicho campo, lo generará. En conclusión, el campo eléctrico variable tiene la capacidad de producir campo magnético y viceversa. Luego tenemos el vector de Poynting, que es un valor cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. Es decir, que el producto vectorial del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Entonces, dicho en otras palabras, el campo magnético y cuyo módulo nos da la intensidad de la onda. El campo eléctrico y el campo magnético de la onda va a cambiar dependiendo de la frecuencia. Es por ello que la magnitud del vector de Poynting cambia en el tiempo. La onda electromagnética es una onda progresiva, por lo que cuando se desplaza consigue una intensidad de energía denominada U, que se le conoce como flujo de energía a la tasa con la cual esta energía transportada por la onda electromagnética atraviesa una superficie, y la forma de representar ese flujo es pues, a través del vector de Poynting. En conclusión, se puede definir que la energía en una región con volumen V
multiplicado U, que es la energía transportada por una onda electromagnética por el volumen. Cuando la onda electromagnética atraviesa un área, esta transfiere una energía. Eso se puede describir usando la variación de volumen que atraviesa la luz, haciendo el tiempo tender a cero. El flujo de energía quedaría de la siguiente manera. S es la magnitud del vector Poynting. Entonces, otra forma de representarlo es esta. Hasta el momento, pues como sabemos, sabemos cómo obtener la magnitud del vector de Poynting, pero la fórmula para obtener el vector es esta. Esta es muy importante ya que posee la dirección, la dirección, el sentido y la magnitud del flujo de energía transportada. ¿Listo? Hemos llegado al final de este video. Espero haber expandido un poco tu conocimiento. Hasta pronto. Gracias.